Bienvenidos a esta reunión online en la que vamos a ver las novedades que hemos incorporado a la aplicación Caiconta en esta nueva versión que podéis comprobar si tenéis la actualizada en utilidades acerca de, y debería ser la versión 188. Ante todo me presento, soy Carmen González, responsable del departamento Caiconta en CAI Sistemas Informáticos. Y lo que hoy vengo a comentaros pasa por lo que nos está preocupando ya desde hace tiempo. Son las novedades que la Agencia Tributaria ya nos transmitió en la reunión que tuvo con los desarrolladores en octubre de 2019, en el que se planteaba un calendario que no está avanzando, el calendario no se está cumpliendo de la manera que nos hubiese gustado, ¿no? Entre otras cosas, estos nuevos diseños de listados de IVA y IRPF y las preguntas frecuentes. En esa reunión, en ese calendario, se planteaba que el pasado día 2 de marzo deberían haberse publicado tanto los diseños de los listados como las preguntas frecuentes en los portales de IVA y IRPF. Esto no se ha cumplido, pero en todo caso vamos a plantear esta exposición dando por hecho que va a ser cuestión de días y que esto adquiera un carácter formal y que publiquen todas estas cuestiones que ya tenemos que asumir como nuevas obligaciones que vamos a tener que cumplir. Lo primero que vamos a hacer es comenzar por revisar los nuevos campos que vais a tener que cumplimentar en las pantallas de facturas recibidas o expedidas. Realmente nuevas no es que sean nuevas las casillas, lo que ocurre es que no estabais acostumbrados muchos de vosotros a utilizarlas. Por los que sí ya las utilizabais, sois los que tenéis obligación de presentar el SIC, es decir, el suministro inmediato de información. ¿Y cuáles son esas dos nuevas casillas? Como os decía, estos dos nuevos campos que debéis cumplimentar, uno es número y serie de última factura. Si acercáis el ratón os dirá en qué caso obligatoriamente debe cumplimentarse, que es en el caso de que el tipo de factura sea un tipo 5 asiento resumen de facturas. En cualquier otro caso no sería necesario, es más, no estaría activo ese campo. Y otra información que debéis suministrar a partir de ahora es la fecha de operación. Y la fecha de operación, como os indica también aquí la información al respecto, solamente es obligatorio complementarlo cuando la fecha de la factura sea distinta de la fecha en la que se ha realizado la operación que se está facturando, o bien en el caso de facturas rectificativas, ahí sí que es obligatorio siempre, y habría que indicar la fecha de la factura que se rectifica. En el caso de que no fuese la factura que se rectifica, sino que fuesen varias, se informará la fecha de la última factura que se rectifica, ¿no? la de fecha más reciente. En cuanto a este campo de la fecha de operación, uno de vosotros nos ha hecho un comentario que no se nos había ocurrido y por lo tanto es una aportación que le agradecemos. Y es la siguiente. ¿Cuál es realmente la fecha de operación? ¿Cuándo se considera que es distinta a la fecha de la factura? Pues mire, la respuesta la tenemos evidentemente en el reglamento de facturación, su artículo 6 y su artículo 11, pero la interpretación básicamente se reduce a que si yo vendo algo hoy, día 5 de marzo, y la factura tiene la fecha 6 de marzo, pues ya estaríamos en esa casuística. Claro, ¿qué ocurre? No nos volvamos locos. Es decir, eso tiene trascendencia cuando el periodo de devengo se modifica por esa diferencia de fechas. Pero si el periodo de devengo no se modifica, realmente la repercusión es nula. Por supuesto, vamos a hacer las cosas bien, pero sin que el trabajo adicional que tengamos que hacer hagamos el necesario. No vamos a llegar al límite de tener una puntualidad tan exacta. Entonces, la fecha de operación, sí, cuando es distinta de la fecha de factura y cuando se trate de una factura rectificativa. El número y serie de la última factura, como os decía, solamente en el caso de asientos resúmenes de facturas, y aquí lo que va a informar es cuando estamos haciendo un registro de una agrupación de facturas, pues informaremos cuál es el número de la última factura que estamos reflejando en esa agrupación. Bueno, estos dos campos hemos visto que tenemos que cumplimentarlo, pero solamente hemos visto una forma, que es la manual.
que cuando picamos a mano todos los datos. Cuando hacemos importación desde una hoja Excel, hemos añadido también, obviamente, esos dos campos en los esquemas para que los podáis incorporar. Fecha de operación, número de la última factura, tanto en recibidas como en expedidas. Por lo tanto, los vais a tener también disponibles en el esquema de Excel. Para los que hacéis importación de facturas desde ASCII, también lo hemos incorporado, obviamente, y también hemos informado de este cambio a las empresas desarrolladoras que tienen la posibilidad de envío de información a CAICONTA. Si por la razón que sea no la han recibido, pues nada, nos lo decís y encantados se las hacemos llegar de nuevo y ya está. Bueno, otra cuestión que a partir de ahora vamos a tener que tener en consideración es los tipos de factura. Es decir, hasta ahora estábamos contabilizados, siempre me refiero a los que no hacíais sí, los que hacíais sí ya estabais muy acostumbrados a este tipo de datos, pero los que no estabais sujetos o no estabais obligados al sí, hasta ahora esto os va a sonar pues un poquito más nuevo. Otra de los datos que vamos a tener que fijarnos son los tipos de factura, es decir, este desplegable. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora los que no estabais obligados al sí no le prestabais especial atención porque no tenía demasiadas repercusiones, excepto en el supuesto de una factura expedida rectificativa. Y bueno, esto si lo hacéis en negativo, entonces el programa ya por sí la marcaba como una rectificación con la S, con la letra S. Por lo tanto, esto que hasta ahora no hacíais, a partir de ahora sí que lo vais a tener que cumplimentar. Cierto es que en la mayor parte de las ocasiones los tipos de operación van a ser siempre los mismos. Entonces, pues probablemente el tipo de factura sea completa, es decir, que tenga su NIF, toda su información fiscal y que por lo tanto la calificación que se debe utilizar es completa. El campo fecha de operación es este, con todo lo que hemos comentado hace un momento. Y el número y serie de la última factura es este. Aquí se ve, si acercáis el ratón a la I de información, os va a indicar cuál es la explicación de ese campo. ¿Vale? Y estábamos hablando de los tipos de factura. Los tipos de factura, seguramente en un porcentaje muy alto, prácticamente la totalidad, van a ser facturas completas. Tener pues, su NIF, su identificación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tendréis que elegir la N completa. La N luego veréis que en el listado se va a traducir por una F1, que es como la agencia tributaria nos obliga a codificar, una F1. Una simplificada sería una F2, una factura emitida en sustitución de facturas simplificadas y facturadas y declaradas ya sería un F3, pero bueno, vosotros simplemente tenéis que elegir aquí el tipo de factura. Luego ya CAICONTA se encarga de traducirlo a la codificación que necesita Hacienda. Pues hay muchas, vosotros simplemente tenéis que leerla y elegir la que corresponda a cada caso. En general, pues las más utilizadas van a ser completa y rectificativa. En facturas expedidas tenemos esta codificación. Recibidas es la misma, pero con dos cosas más, porque bueno, en recibidas tenemos dos cositas más posibles. Una es un dual de importación y tendríamos que informarlo aquí, con el tipo 6, o un justificante contable de un gasto, pero que no es una factura propiamente dicha. Y esto lo haréis como con el 7, que se traduce luego en un F6. Por eso insisto en que vuestra forma de trabajar no va a variar de forma sustancial. Como la mayoría va a ser completa, pues bueno, una vez que pongáis completa ya se va a utilizar en las siguientes, con lo cual el trabajo añadido que tenéis por delante, pues intentamos minimizarlo en la medida de lo posible para que no os altere vuestro ritmo habitual de trabajo. Otro tema que debemos cuidar a partir de ahora también, aunque esto sí que ya estábamos más acostumbrados a hacerlo porque ya tenía otro tipo de repercusiones, por ejemplo, pues a nivel de 347 o a nivel de determinados impuestos, ya nos obligaba un poco a ser un poco cuidadosos y tener perfectamente definidos las fichas fiscales de los deudores acreedores.
Y en concreto, un dato que ahora va a pasar a formar parte de estos listados de IVA que nos pueden requerir es el tipo de identificación que se utiliza con un deudor acreedor. Y aquí vais a tener, bueno, pues los mismos que tenéis antes, y es la misma codificación que va a utilizar la agencia tributaria. 01 para un NIF, español en este caso, un 02 para un IFIBA, un para intercomunitario, pasaporte, documentos oficiales, certificado de residencia o otros documentos. ¿Vale? Entonces se trata de que esto tenéis que estar atentos a que estén codificados de la forma adecuada. Con todos estos datos ya controlados, vamos a tener la información suficiente para que podamos generar los nuevos listados de IVA y IRPF. Los nuevos listados de IVA, ¿dónde los vais a encontrar? Pues en donde estaban todos los listados de IVA, es decir, en el menú facturas, listado de facturas expedidas o recibidas en su caso, y en el botón Excel AEAT. ¿Vale? Aquí teníais hasta ahora solamente el formato vigente desde el 2018 y a partir de ahora vais a tener este nuevo diseño que se os da marcado por defecto porque entendemos que es lo más práctico, ya que hoy es 5 de marzo y en teoría si se cumple el calendario que en principio estaba previsto, que bueno, que ya hemos visto nos ha fallado el día 2, pues bueno, esperamos que en breve esto se active, se publique, pero en teoría a partir del día 1 de abril cualquier requerimiento que os hagan de IVA pueden pediros que los listados sean con este diseño. Y este diseño es un formato unificado. Os explico lo que significa. El formato unificado significa que el mismo tipo de listado o las mismas columnas y los mismos campos se va a utilizar tanto para IVA como para IRPF. Lo que ocurre es que se presenta de forma separada, por lo tanto, en el caso de IVA se cubrirán ciertas columnas y en el caso de IRPF se cubrirán pues, otras ciertas columnas. Hay una serie de ellas que evidentemente van a ser siempre comunes, ¿no? Fecha, el importe, etcétera, todo eso va a ser siempre común. Pero habrá campos añadidos que estén en unos listados y no en otros. Otra cosa que tenemos que indicaros es que estos listados son completamente y absolutamente cerrados. Es decir, no podemos establecer ningún tipo de cambio, modificación en la configuración del resultado. Es una hoja de cálculo, tiene que ser una XLSX y no podemos tocarle absolutamente nada. Es decir, no le podemos cambiar ni el formato de la fecha, ni el formato de las cifras, ni nada por el estilo, ni añadir totales, nada. Esto tiene que ir tal cual y no se puede tocar. Es más, tiene que tener incluso un nombre específico. ¿De acuerdo? Y ese nombre específico será estas son facturas expedidas. Y como veis, el nombre está compuesto de... Bueno, voy a intentar mostrarlo en otra pantalla, que yo creo que va a ser más fácil de que lo veáis. El ejercicio son los 4 primeros dígitos. A continuación tenemos el NIF de la empresa, me pasen ahí un poco, ahí, ¿vale? A continuación, lo siguiente, el que nos dice es que es un expedidas, la E de expedidas, y a continuación el nombre de la empresa. Este es el nombre que tienen que tener los ficheros que os van a requerir a partir de ahora. Debo hacer también una puntualización al respecto y es que en CAICONTA de momento todavía podéis poner el nombre que queráis. También os adelanto que dado que no se ha publicado todavía las cuentas anuales, estamos todos los días pendientes de que esto suceda, en ese momento vamos a tener que revisar las memorias obligatoriamente, por lo tanto es previsible que finales de marzo, principios de abril, tengáis otra actualización con estas cosillas y vamos a incorporaros ya el nombre del fichero para que se genere de forma automática desde el programa y no tengáis que escribir. Pero bueno, que seáis conscientes de que ese formato tiene que ser el que saca el programa, no se puede tocar y el nombre del fichero también tiene que estar compuesto de esa forma estrictamente.
Bueno, este es el resultado, el listado de facturas expedidas. Aquí tiene colores, vuestro no lo va a tener, lo he puesto para no perderme, porque la verdad es que son tantas cosas y para que no se me olvide comentaros nada especial. Por ejemplo, estos son datos que hasta ahora no llevaban los listados, que eran los trimestres y el tipo de factura. Aquí F1, R1, F4, lo que os decía, el programa transcribirá el tipo de factura que vosotros hayáis elegido y lo codificará con la codificación que nos exige la agencia tributaria. En este caso estamos hablando de IVA, por lo tanto, las dos columnas siguientes, que son concepto de ingreso e ingreso computable, no van a tener ningún efecto. Por lo tanto, irán vacías en este listado, puesto que estamos hablando de IVA. Todo lo demás, bueno, pues la fecha de expedición, fecha de operación, serie y número, el número final en el caso de que así lo sea, el tipo de identificación, ya veis que en el caso de España va vacío, pero en el caso del resto de países tiene que tener la codificación de el tipo de identificación que hemos utilizado para identificar a nuestro deudor o a nuestro acreedor. La clave de operación, esta columna solamente llevará un dato que es 07 en el caso de que las facturas estén sujetas al régimen especial del criterio de caja. Si no lo están, esta columna va a ir siempre vacía, ¿vale? En el caso de que esa columna tenga el 07, entonces se cubrirán todas estas, que son las que se refieren a las fechas de cobro, los importes, el medio y la identificación del medio, la explicación del medio. Y tipo de retención, importe retenido, pues tampoco tiene lugar en el IVA. Por lo tanto, esta información no se va o no nos la requieren a la hora de presentar libros de IVA. Las facturas recibidas, pues exactamente lo mismo, no hay ninguna variación al respecto. Por lo tanto, pues enseñaros simplemente dónde vais a tener el listado, que es en facturas, listado de facturas recibidas, Excel EAT y aquí está el diseño. Bueno, lógicamente podéis hacerlo entre fechas también. Bueno, pues esto es un poquito todo lo que nos tocaba por revisar en relación. Pero luego tenemos una nueva opción en CAICONTA, un tema que hasta ahora no habíamos tocado y que ahora sí hemos decidido aportaros, y es en relación a los libros de IRPF. Es decir, para los que lleváis en CAICONTA a profesionales, personas físicas, y que por lo tanto van a tener que hacer un modelo 100 y a partir de este año ese modelo 100 va a tener una codificación de gastos e ingresos muy concreta y que no podemos variar. Por lo tanto, os vamos a poder hacer un libro de ingresos y un libro de gastos acomodado a esas nuevas nomenclaturas que nos impone la agencia. ¿Cuáles son? Bien, lo vamos a ver aquí en equivalencias. Esta es la nueva opción que tenéis en Maestros, equivalencias de ingresos y gastos para el modelo 100, para IRPF. Esto para empresas, evidentemente, no va a tener ningún tipo de aplicación. Lo que vais a tener dentro de esta opción son todos los grupos de ingreso y gasto que la agencia tributaria ha previsto. Son inamovibles, es decir, como veis, el botón de añadir y el de eliminar están deshabilitados, porque es que son los que son y no se puede tocar, no se puede eliminar, no se puede añadir, no se pueden modificar campos o nuevos de grupos de ingresos o grupos de gasto. Lo único que vais a poder hacer es incorporar, y hacéis doble clic y habréis cada uno de estos conceptos o de estas agrupaciones. Lo que vais a poder hacer es incluir unas cuentas u otras, ¿vale? Sumando simplemente 622 más 62, lo que sea, simplemente signo más y añadir. Y podéis especificar si lo que queréis que se refleje son los saldos cuenta o
si queréis importes deudores, acreedores, o si es un resto. Es decir, el resto os serviría para, por ejemplo, el siguiente caso, 628, cuenta 628. 628.1, electricidad, 628.2, telefonía, 628.3, gas, 628.4, agua. Y un 628, no sé, 6, que no tenemos definido y que lo destinamos a cualquier otra cosa. Si ponéis resto, el programa va a encajar, porque vosotros lo vais a decir, en cada grupo el concepto de gasto que le corresponda, porque el de telefonía e internet pues iría aquí en el G17, por ejemplo, voy a abandonar este, G17, pues aquí le pondríamos la 628.5, ¿vale? Con sus dígitos correspondientes, y por lo tanto todo lo que no esté definido por vosotros en algún sitio lo va a llevar a los gastos del mismo grupo, pero por resto. Es decir, no se va a quedar nada sin imputar, porque lo que no hayáis definido de forma consciente se va a llevar por lógica y por grupo de gasto, ¿vale? Entonces, eso también nos garantiza que de alguna manera no se os va a quedar ninguna partida por ahí desperdigar. Bueno, ¿y para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir? Bueno, este esquema que defináis va a servir para todos los profesionales que tengáis, para todas las empresas, para todo lo que hagáis en CAICONTA, se va a aplicar de ese mismo esquema en todas. ¿Vale? Este nuevo mantenimiento lo que va a posibilitar es la generación de los nuevos listados de IRPF en Excel, conforme a las especificaciones que la agencia tributaria puede requeriros a partir del 1/7 del 2020 y, por supuesto, referido al 2019, evidentemente. ¿Esto dónde lo podéis ver? Lo podéis ver en listados deudores y en listados acreedores y bajo este botón. Pero la verdad es que esto probablemente, lo más probable es que lo modifiquemos en la próxima versión dentro de un mes y lo tengáis en listados, ingresos y gastos. Probablemente lo traspasemos a estas pantallas porque nos hemos dado cuenta que quizá el ponerlo en deudores o acreedores pueda llevar a ciertas confusiones, ¿no? Entonces, casi con total seguridad lo vamos a cambiar de pantalla, ya os lo indico ahora, pero el resultado va a ser exactamente el mismo que tenéis ahora. Estableciendo las fechas y pinchando en el botón de Excel, se generará el fichero en cuestión, que será de este tipo. Por ejemplo, el de ingresos sería este, y como igual que os decía en las expedidas, el fichero se tiene que llamar ejercicio, NIF, ingreso, es ahí, es de ingreso, y el nombre de la empresa. Entonces el fichero va a tener que tener ese nombre concreto. ¿Y cómo está compuesto? Pues lo vamos a ver. Y veréis que el formato es exactamente igual que el que hemos visto para facturas recibidas y expedidas, para IVA, porque el formato es el mismo. Lo que ocurre que en este caso sí que vamos a rellenar las columnas que describen de forma ya concreta pues, el tipo de concepto de ingreso o de gasto, en este caso de ingreso, porque estamos en ingresos, el ingreso computable, como veis, los números van sin miles y los decimales para las comas, pero no podemos poner miles. Esto es lo que ellos han decidido. Tiene que ir en este formato y ya está, ¿no? Y los tipos de retención o importes de retención irían también en las últimas columnas. Por lo tanto, estos listados los vais a tener, los tenéis ya disponibles, los que habéis descargado la actualización, y es lo que nos va a tocar a partir de ahora cuando nos requiera. Y el calendario, para dejar un poquito claro las fechas que se nos transmitieron a nosotros en octubre, el calendario es, bueno, 2 de marzo, que ya nos ha cumplido la publicación de los diseños, que en principio tampoco estimamos que vaya a existir variaciones en la publicación, o confiamos en que no nos cambien
prácticamente nada, porque bueno, o sea, ha sido ya un periodo desde octubre en el que se han estado probando muchas cosas, en diálogo constante con ellos, los que se han revisado dudas y se han perfilado por ambas partes, por lo tanto, entiendo que no va a haber demasiados cambios, porque yo creo que, bueno, no se ha publicado el día 2 de marzo, ni las preguntas frecuentes, pero lo que sí seguimos teniendo bastante claro, pues lo harán deprisa y corriendo, pero seguro que lo hacen, es que a partir del 1 de abril podrán requerirnos cualquier petición de información, nos la pueden requerir en este formato unificado, ¿vale? Y en relación a IVA, podrán requerirlo en relación al año 2019 y al 2018, y en relación al IRPF, solamente a partir del 1 de julio de 2020 podrán requerirnos el formato unificado para el IRPF referido al ejercicio 2019. También nos indican que admitirán los formatos actuales de IVA y de IRPF. De todos modos, sí que, por lo que sabemos, o lo que nos vais contando, sí que alguno de vosotros nos ha comentado que ante un requerimiento de IVA les han exigido que el campo trimestre estuviese en los listados. Y bueno, eso es nuevo. Ese campo precisamente es uno de los nuevos, los que están en el nuevo formato, no en el antiguo. Pero teóricamente dice que se admitirá el formato actual de IVA. Ya a partir del 21, pues nos van a exigir que todo se presente en este nuevo formato unificado. Ahí ya no vamos a poder tener elección posible. En la actualización hemos hecho más cosas, aunque esto es el grueso de la actualización. Bueno, las novedades sabéis que siempre las tenéis aquí, bajo la N de novedades. Aquí tenéis toda la relación de cosas que hemos cambiado, ¿no? Y esto es exactamente lo que estamos haciendo en esta reunión online, aclararlas un poquito, profundizar un poquito sobre ello. Algo nuevo que hemos incluido es que la liquidación de IVA, en el listado de liquidación de IVA, a partir de esta versión, las facturas que tengáis del tipo F3, vamos a empezar a acostumbrarnos a la nomenclatura que nos exige la agencia tributaria, es decir, esto es sustitución de facturas simplificadas, facturadas y declaradas. Cierto es que yo creo que no lo utilizáis prácticamente nadie, pero bueno, en el caso de que utilicéis esta opción, esta factura codificada de este modo no se calcula o no se tiene en cuenta para el cálculo del 303. ¿Por qué? Porque obviamente está sustituyendo algo que ya existía. Por lo tanto, si ya existía, va a permanecer en nuestro listado esas facturas simplificadas y si lo tuviésemos en cuenta estaríamos duplicando ese cálculo. Por lo tanto, si está codificado de este modo, en el cálculo de liquidación de IVA no se va a tener en cuenta. Es otra de las novedades que hemos incorporado en la versión 188. Otra cosa que también hemos incorporado y que la verdad es que llevábamos pues ya años buscando una forma de salvar los inconvenientes que nos plantea la expulsión de las memorias que estábamos haciendo hasta ahora, porque necesitábamos a Word. Necesitábamos tener un Word y Word tenía la mala costumbre en muchas ocasiones de colgarse, de que se creaban sesiones por detrás y por lo tanto las fusiones de las memorias no conseguían completarse. Entonces ahí os daba un poquito la gana. Hemos encontrado un nuevo sistema y este nuevo sistema no utiliza un Word, digamos que la plantilla sí la podemos tener en Word, el resultado final también, pero todo lo que se produce en el medio, es decir, todo el proceso de cálculo y confección de la memoria, se hace con otro sistema técnico. Entonces, no necesitamos Word para hacer ese cálculo y plasmar los datos contables dentro del documento de la memoria y, por lo tanto, ese proceso mejorará considerablemente y dejaréis de tener esos problemas que sufríamos, ¿no?
por la utilización de Word. Vamos a verlo si os parece mejor en otra empresa que tengo un poquito más de información para hacer una memoria. Listados memorias. Bueno, el primer botón, el que sabéis que estábamos poniendo información adicional, como pues el tipo de sociedad, los datos registrales, los partícipes, el fecha de constitución, etcétera. Y con esa información luego procedíamos a realizar la fusión. Previamente elegíamos una plantilla. A partir de ahora las plantillas que vais a tener son estas dos, que, repito, son provisionales, todavía no se han publicado las cuentas anuales. Cuando esto suceda, la revisaremos y en el caso de que existan pues, variaciones o diferencias con las que ya tenemos, pues crearemos unas nuevas plantillas y os las pondremos a disposición a la mayor brevedad posible. Entonces, el proceso que tenéis que hacer vosotros como usuarios es exactamente el mismo que hacéis hasta ahora. Vamos a elegir una plantilla y vamos a decidir pues, dónde queremos guardar esa plantilla. ¿Vale? Es decir, pues guste, pues aquí, por ejemplo, y realizaremos el proceso de fusión. Este proceso de fusión lo que está realizando es exactamente lo mismo que hacía el anterior, pero, repito, con un procedimiento técnico totalmente diferente. Nos va a aliviar, al menos en el tratamiento de nuestra relación con Word. Ya está, se ha terminado, y una vez que se ha terminado podemos acceder a ella. Y al siguiente botón. Estéticamente sí que también ha ganado la memoria, el contenido es el mismo exactamente que tenía anteriormente. Bueno, le falta el periodo medio de pago a proveedores, que vamos a ver si conseguimos introducirlo, porque bueno, este nuevo sistema nos limita en algunas tareas, como por ejemplo las tablas, no nos permite hacer tablas, es un poquito más latoso para nosotros a nivel de confección de las plantillas. Pero bueno, el resultado creo que incluso estéticamente ha mejorado, ¿no? Vuestro trabajo, repito, no vais a distinguirlo, no va a tener absolutamente ningún cambio con lo que hacéis hasta ahora. Es decir, las memorias se van a hacer exactamente igual, eligiendo una plantilla, diciéndole cómo queremos llamarlo y dónde lo queremos guardar y pulsando en el botón de fusionar. Y ahí se acaba. Por lo tanto, no va a ocuparos más tiempo, yo creo que sinceramente menos. Al menos los problemas de Word ya nos los hemos saltado. Otra cosa que hemos hecho en esta versión del programa es que los que utilizáis de informes Excel, cuando extraéis la información en las sumas y saldos, teníais los números de las cuentas contables, pero no teníais el nombre de la cuenta. Extraemos también el nombre de la cuenta contable en el balance de sumas y saldos. Lo hemos puesto en la columna V en concreto, para que pueda ayudaros luego en vuestra confección de plantillas de informes Excel, que sabéis que es una opción muy potente, pero que requiere un trabajo vuestro inicial de configuración y programación de la Excel para que luego a continuación la podáis utilizar como plantilla para... Y ya por último, solamente indicaros que una sugerencia que nos hicisteis en algún momento, que se refería a la contabilización del cuaderno 43, esta opción que permite, a través de un fichero que podéis descargaros desde la página del banco. Bueno, algunos bancos os piden que lo solicitéis vía mail para que os lo envíen, depende un poco de cada entidad, pero muchas sí que lo tienen disponible en su web directamente. Y lo que hace es leer ese fichero y a continuación podemos poner todas las contrapartidas para realizar la contabilización completa de un extracto, ¿vale? En ese formato norma 43. Y nos sugeristeis que había ocasiones en las que ese extracto tenía movimientos de distintos ejercicios.
Y claro, en principio no establecíamos un aviso. Bueno, os hemos hecho caso, por supuesto, como no podía ser de otro modo, y os hemos hecho un nuevo control que os va a sacar un aviso de que existen registros que no se han contabilizado porque la fecha está fuera de. Entonces, un poco todo esto, lo que os he estado relatando hasta ahora, es el resultado de nuestro trabajo de estos últimos meses para poner a vuestra disposición estas novedades. Bueno, yo por mi parte no tengo mucho más que deciros, excepto pues daros ahora la oportunidad de que planteéis las dudas que tengáis al respecto. Entonces, si os parece, lo que voy a hacer es de tener pues 2 minutillos simplemente para que podáis plantear vuestras dudas y organizar un poquito la respuesta. ¿De acuerdo? Venga, pues hasta ahora mismo. Bueno, pues ya estamos aquí preparados con algunas preguntitas que tenemos. Santiago, nos dices si sería posible diferenciar en la contabilización de facturas. Uy, que se me ha olvidado. ¿No? En la contabilización de facturas intracomunitarias los servicios de los bienes. En el pase fiscal lo pasa todo como bienes y hay que borrarlo y introducirlo nuevamente como servicios. La verdad es que en relación a cómo se pasa fiscal no podría asegurártelo, Santiago, pero en relación a las facturas tal cual lo haces en CAICONTA, sí tienes la posibilidad de diferenciarlas entre bienes y servicios. Te explico cómo. Me vuelvo a la otra empresa que tengo cositas más fácil aquí. En relación a las facturas expedidas, si eliges intracomunitario y lo tienes como tipo 8, esto se considera un servicio. Mientras que si lo codificas con el tipo 4, se entiende que es un bien. Esto es en relación a facturas expedidas, ¿vale? En relación a facturas recibidas, vamos a ver si tenemos aquí algún portugués. Pues no sé, bueno. Sí, este. En relación a facturas recibidas, pues la opción 3 indicaría que es una compra de bienes intracomunitarios, mientras que vamos a hacer una. El 11 de marzo. Vale, vamos a olvidarnos del NIF, vamos a ir directamente al medio de la prescripción. Esta es la fecha de entrada, la voy a declarar en el mes de marzo, pero la fecha de la factura era, pues no recuerdo, 30 de enero. Vale. Sin embargo, él me ha dicho que esa operación se desarrolló el 28 de diciembre. Esta es la situación. No sé si de esta manera pueda quedar más claro. Entonces, una es la fecha en la que yo me voy a deducir ese IVA, otra es la fecha en la que se ha emitido esa factura y otra, en este caso, es cuándo se ha producido esa operación. No entro ahora mismo en disquisiciones, es un ejemplo muy para ver cómo se refleja, pero no entro yo en posiciones de devengos ni nada por eso. Vale, esa es la transcripción. Pilar, nos comentas, en facturas recibidas también tenéis... Ah, sí, pues lo mismo. Pues la verdad es que no sabía responderte, Pilar, os digo. En facturas recibidas también tenemos que especificar la fecha de operación, pues preguntas. ¿Y qué pasa si en la misma factura tengo albaranes con distintas fechas de operación? La verdad es que no puedo decirte la ciencia cierta, pero me da la sensación de que eso tiene una respuesta en el reglamento de facturación. Deberíamos acudir al reglamento de facturación para ver qué fecha de operación se considera en el caso de que en la misma factura se reflejen distintas operaciones independientes. No sabía decirte exactamente, pero bueno, lo podemos ver.
lo reviso final. Normalmente, facturas recibidas, considero que la serie se incluye dentro del número de factura. También tengo que consignar separadamente la serie de la factura. Las facturas recibidas, cuando vosotros recibís una factura, el proveedor os habrá puesto una factura. Si tiene serie, sabéis que podéis ponerlo aquí. O sea, el número de la factura del acreedor, pues será letras y números, lo que queráis. Otra cosa distinta, es que yo, como propietario de estos libros de registro de IVA, decida que tengo 2 líneas, por ejemplo, de producto en mi fábrica y decida que las compras que realizo para la línea de un producto les voy a poner una serie y para otra línea de producto le voy a poner otra serie. Pero esas son series mías, no tiene nada que ver con la factura del acreedor. La factura del acreedor es la que trae el documento de la factura y eso se reflejará ahí con sus números y sus letras. Lógicamente con la limitación de tamaño que tenga el campo, pero que admite la serie y el número de la factura del acreedor ahí sin problema. Esta serie hace referencia a nuestra serie, como propietarios de los libros de registro. ¿De acuerdo? Pues eso también es algo que es importante aclarar. Miguel nos pregunta si las plantillas de memoria ya son válidas para generar los libros de 2019. No tenemos todavía información al respecto. No se han publicado las cuentas anuales. Entonces, hasta que se publiquen las cuentas anuales, las plantillas que tenéis son provisionales. ¿Y cuáles son? Son las del año 2018. Por lo tanto, entiendo que si presentáis libros, por ejemplo, hoy que no se han publicado las cuentas anuales, lógicamente debería ser perfectamente admisible que utilicéis una plantilla que corresponda al año anterior. Porque es que no hay otra, simplemente. No hay otra que se pueda aplicar. ¿Vale? Bueno, pues parece que no hay más preguntas, así que si os parece bien, vamos a dar por finalizada esta reunión online, no sin antes agradeceros muchísimo vuestra asistencia y recordaros que estamos a vuestra disposición a través de todos los canales de comunicación que hemos creado para vosotros. Podéis enviarnos un correo electrónico, un chat desde el propio programa, como podéis ver, un aviso para que os llamemos o, por supuesto, siempre a mano el método más tradicional, el teléfono, por lo tanto, extensión 3, que ya os la conocéis y nada, agradeceros de nuevo infinitamente vuestra presencia. Un saludo a todos.